si te parece, Nuria, te cedo a ti la palabra y empezamos contigo. Estupendo. Muchas Muy gracias. bien. Gracias, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí esta tarde. Muchas gracias por vuestra amable invitación y en los próximos 40 minutos o así voy a compartir algunas pinceladas de aspectos que considero fundamentales para poder alcanzar lo que se conoce como una inteligencia artificial sostenible. Pero antes de hablar de la inteligencia artificial, creo que es muy importante contextualizar la situación en la que nos encontramos, tanto desde el punto de vista de los retos a los que nos enfrentamos como del contexto tecnológico en el que vivimos. Desde el punto de vista de los retos, como especie tenemos que afrontar retos muy grandes en el siglo XXI, incluyendo el envejecimiento de la población, donde lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo casi en un rectángulo, eventualmente una pirámide invertida, y donde precisamente España es uno de los países más envejecidos del mundo. Este envejecimiento conlleva grandes retos, no solo demográficos, sino sociales, laborales, económicos, sanitarios, que tenemos que abordar. Además, vivimos en un mundo con recursos limitados que si seguimos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pues vamos a necesitar 2 planetas Tierra de los que evidentemente no disponemos, ¿no? Y aún es peor, estos recursos no están equitativamente, homogéneamente distribuidos. De hecho, en el siglo XXI somos testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza, de manera que las 100 personas más ricas tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Vivimos en una emergencia climática, donde los niveles medios del planeta están aumentando, en consecuencia los niveles de los mares y océanos y también la intensidad y frecuencia de los desastres naturales. Y como no, esto es algo que todos y todas estamos viviendo en nuestras propias vidas, vivimos en un mundo susceptible a pandemias globales. Pero desde un punto de vista tecnológico nos encontramos en un momento de grandes oportunidades. Desde hace ya varios años hay más móviles en el mundo que humanos. El móvil es el dispositivo con mayor adopción en la historia de la humanidad y modula nuestra experiencia vital. Antes de la pandemia, cuando íbamos a un concierto, pues no mirábamos el concierto, sino que lo estábamos grabando, ¿no?, con nuestros móviles. O cuando íbamos a escuchar y conocer a la única candidata a la presidencia de Estados Unidos, pues no la mirábamos a la cara, ¿no?, sino que nos hacíamos un selfie con ella. Pero no solamente en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, el móvil es el dispositivo con mayor adopción, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes que alzan sus teléfonos expectantes al cielo buscando cobertura para comunicarse con sus familiares. Más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más conviviremos con coches autónomos, con robots sociales, donde ya interaccionamos en nuestro día a día con multitud de plataformas y servicios digitales que están aumentados y enriquecidos con inteligencia artificial. En un mundo donde viajaremos al espacio, como ya fuimos testigos hace un par de semanas en que se produjo la primera misión exitosa con 4 civiles, ¿no?, que volaron al espacio con SpaceX. Un mundo donde tenemos altavoces inteligentes que no tienen teclado ni tienen pantalla, a los que les hablamos y la mayoría de las veces nos entienden y nos contestan, algo que formaba parte de la ciencia ficción hace 15 años o 10 años. Ciudades inteligentes, impresoras en 3 dimensiones, cantidades ingentes de datos generados por la ciencia que solo vamos a poder entender, interpretar y aprovechar con la inteligencia artificial. Y nosotros mismos también nos estamos redefiniendo como especie, ahora utilizando fundamentalmente wearables, pero cada vez más utilizaremos tecnología integrada y embebida en nuestro propio cuerpo. Vivimos en un mundo donde de los 5 países más poblados, 3 son países digitales que no existían hace 20 años y que además están gobernados por el mismo presidente no elegido democráticamente: Facebook, WhatsApp e Instagram. Vivimos en un mundo donde no solamente nosotros, los humanos, estamos aumentados y conectados, sino que objetos de nuestro día a día, desde coches a electrodomésticos, están dotados de sensores de comunicación y cada vez más de inteligencia, dando lugar a lo que se conoce como el Internet de las cosas, donde ya se han superado los miles de millones de dispositivos conectados. De manera que si en el año 2003 había solo 0,08 dispositivos conectados por cada planeta en el humano, por cada humano en el planeta, el año pasado superamos los 6,5 dispositivos. Toda esta conectividad, toda esta ubicuidad de la tecnología
termina generando cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data, que está experimentando un crecimiento exponencial. Datos que no solo por su volumen, sino también por su variabilidad y por la velocidad con la que son generados, solo pueden ser interpretados utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y además, no solamente estamos conectados y no existen las fronteras digitalmente, sino que tenemos niveles sin precedentes en nuestra historia de movilidad física. Algo que también hemos podido experimentar, ¿no? Con la rápida propagación del coronavirus y lo rápidamente que se ha convertido en una pandemia mundial. En suma, vivimos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y esta revolución industrial, igual que las revoluciones industriales anteriores, está profundamente transformando la sociedad. Representa una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, cómo no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ingeniería o de la informática que existe desde los años 50 y cuyo objetivo es la creación de sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos construir inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos y tenemos que poder entender qué significa ser inteligente desde un punto de vista humano. Y obviamente, de lo primero de lo que nos damos cuenta es que la inteligencia humana es compleja, es múltiple y no la entendemos en su totalidad. Los humanos tenemos muchas habilidades. Podemos percibir, interpretar e interaccionar con nuestro entorno. Podemos resolver problemas, razonamos, planificamos, aprendemos constantemente, nos adaptamos. De hecho, si no nos adaptamos, morimos. Tenemos muchos tipos de inteligencia. Tenemos creatividad, inteligencia social, emocional, musical, etc. De la misma manera, hay muchas áreas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intentan replicar algunas de estas habilidades humanas. Por ejemplo, la disciplina dentro de la inteligencia artificial dedicada a replicar la capacidad que tenemos para ver sería la visión por ordenador. La disciplina o el área de conocimiento dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar la capacidad que tenemos para utilizar el lenguaje y comunicarnos sería el reconocimiento del habla y el procesamiento del lenguaje natural, y así sucesivamente. Desde el punto de vista de su nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se clasifican en tres tipos. El primer tipo, que es lo que tenemos ahora, se conocen como sistemas de inteligencia artificial específica o débil. Estos sistemas son muy buenos en una tarea, probablemente mejores que nosotros, los humanos, pero solo en esa tarea. Y no saben hacer nada más que esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace muchísimo tiempo que no es un humano, es un programa de ordenador con inteligencia artificial. Pero este jugador de ajedrez artificial solo sabe jugar al ajedrez y de hecho tampoco sabe realmente lo que es el ajedrez, y si cambiásemos las reglas de manera improvisada podría tener problemas para adaptarse. El siguiente nivel de competencia es la aspiración de esta disciplina, que es conseguir inteligencia artificial general. Esta inteligencia artificial tendría un nivel de competencia similar a la humana, incluyendo conceptos tan complejos como el de la autoconciencia. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero es muy importante entender que no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí, ya esté teniendo un impacto profundo en nuestras vidas y ya esté teniendo también un impacto muy profundo económicamente, ¿no? Generando una riqueza de millones de euros. En el contexto de la consecución de la inteligencia artificial general, se produce un fenómeno que es una paradoja que se llama la paradoja de Moravec. Y esto lo que quiere decir es que cuando en los años 50 se empezaron a conseguir algunos logros con sistemas de inteligencia artificial, como empezar a resolver algunos problemas que para los humanos matemáticamente podían ser muy difíciles, de alguna manera los humanos extrapolamos el que un programa de ordenador pueda hacer algo muy difícil para el humano a que pueda tener competencias que a los humanos nos parecen mucho más fáciles, ¿no? Y de hecho, Herb Simon, uno de los padres de la inteligencia artificial, en el año 56 dijo: las máquinas podrán hacer cualquier cosa que puedan hacer los humanos.
Pero en realidad lo que ha sucedido es que las tareas que nos parecen más fáciles, como por ejemplo la percepción, ¿no? El sentido común, el razonamiento, son las tareas que son muy difíciles, ¿no? Para conseguir que consigan hacerlas un ordenador. Y tareas que a lo mejor a un humano le resultan muy difíciles, como jugar muy bien al ajedrez, pues son más fáciles para los ordenadores. Hay autores que dicen, bueno, ¿y por qué nos vamos a detener en la inteligencia artificial general? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana, dando lugar al concepto de la superinteligencia. El momento en el tiempo en el que superaríamos la inteligencia humana se conoce como la singularidad. Si yo pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pues aún más lejos pienso que estamos de tener superinteligencia. Pero de nuevo, creo que el mensaje más importante es entender que no necesitamos inteligencia artificial general, que no sabemos si tendremos algún día inteligencia artificial general, pero que es irrelevante en cierto sentido esa discusión porque nos distrae de la realidad, que es que la inteligencia artificial ya está aquí y ya está impactando enormemente todos los ámbitos de la sociedad. Desde el punto de vista histórico, ha habido tradicionalmente dos escuelas de pensamiento para conseguir inteligencia artificial. La primera escuela es la escuela que se conoce como top-down o simbólico-lógica, y esta escuela parte de la siguiente observación. Los humanos tenemos mucho conocimiento. Si pudiésemos programar ese conocimiento en el ordenador a través de símbolos y pudiésemos utilizar reglas de la lógica para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base, podríamos tener inteligencia artificial. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial serían los sistemas expertos, que de hecho fueron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial desde mediados de los años 70 hasta los años 90. La segunda escuela de inteligencia artificial, que es la escuela a la que yo pertenezco, se llama la escuela bottom-up o la escuela conexionista. Y esta escuela está inspirada en la biología. Está inspirada en la observación de que los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de la interacción con su entorno, a partir de la experiencia, a partir de los datos. De manera que si queremos conseguir inteligencia artificial, deberíamos inventar algoritmos que aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial son las redes neuronales, de las que seguramente habéis oído hablar. Y precisamente, aunque se oiga ahora mucho hablar de redes neuronales, las redes neuronales existen desde los años 40. Quería compartir con vosotros este extracto del New York Times de 1958, en el que hablan de un dispositivo nuevo que aprende haciendo, que era el perceptrón, que era la red neuronal más sencilla que había, de Rosenblatt. Y Rosenblatt ya en el año 58 decía que uno de los elementos más potentes del perceptrón era precisamente que, de la misma manera que los humanos nos equivocamos al principio y vamos haciendo las cosas mejor con la experiencia, el perceptrón también iría aprendiendo a partir de la experiencia. E incluso él se atrevió a predecir y dijo, en el futuro habrá perceptrones que puedan reconocer a las personas a partir de ver una imagen o que incluso puedan traducir de un lenguaje a otro. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Las redes neuronales que básicamente permean todos los sistemas de inteligencia artificial hoy en día, incluyendo los traductores simultáneos o los sistemas de detección de caras, son capaces de hacerlo, ¿no? Y están inspiradas en este perceptrón de los años 50. Dentro de cada escuela hay muchas áreas de conocimiento. En la escuela simbólico-lógica pues, tenemos la teoría de juegos, la lógica, la optimización, la representación del conocimiento, la teoría de aprendizaje. En el acercamiento bottom-up tenemos lo que se conoce como el machine learning o el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo o el deep learning, la percepción computacional, el aprendizaje con refuerzo, etcétera. Y aunque históricamente estas escuelas han tenido un cierto enfrentamiento entre ellas, realmente cualquier sistema comercial hoy en día tiene un componente muy importante de aprendizaje basado a partir de los datos, pero también tiene un componente top-down de conocimiento del problema que se quiere
resolver y del contexto, ¿no?, de ese problema, pues para ayudar precisamente a que la parte bottom-up, ¿no?, aprenda mejor y también pues tenga un cierto, no cometa errores que no tienen sentido, ¿no?, como detectar a lo mejor que hay, yo qué sé, una casa en medio del océano, porque el detector de casas pues igual se ha equivocado. Si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué ahora, ¿no? ¿Por qué estamos ahora en la cuarta revolución industrial y por qué está en el corazón de la cuarta revolución industrial? Pues porque la inteligencia artificial tiene una serie de características que equiparan el papel que está jugando en la cuarta revolución industrial con el papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. Y estas características son pues que es transversal, se puede aplicar a cualquier disciplina, es invisible porque es software, son programas de ordenador, aunque muchas veces pensemos que inteligencia artificial son robots, no es el robot ni siquiera, es el software que hace que el robot haga algo inteligente, ¿no? Sino el robot en sí mismo pues es un conjunto de chatarra, de cables, pero no sería capaz de hacer nada si no fuese por el software. Y además es ubicua, ¿no? Está en todas partes. La inteligencia artificial es escalable, es actualizable porque al ser software se puede ir mejorando y no solamente es que es compleja, los sistemas son muy complejos hoy en día, pero también nos permiten manejar y modelar la complejidad. Y además tiene una propiedad muy potente y es que no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino también predecir el futuro. Y por eso hay muchos autores, incluyendo el profesor Andrew Ng de la Universidad de Stanford, que equiparan, ¿no?, este papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial con el papel de la inteligencia artificial hoy en día. Y si existe desde los años 50, ¿por qué está la cuarta revolución industrial ahora y no en los años 50? Pues porque en los últimos 15 años se ha producido la confluencia de tres factores que han acelerado exponencialmente el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje, las que están basadas en los métodos bottom-up. Y estos tres factores son, en primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos, es algo que ya he mencionado, ¿no?, donde cada año o cada 2 años generamos más datos que en toda nuestra historia y donde estos datos tienen un inmenso valor económico, dando lugar a lo que se conoce como la economía de los datos, ¿no?, que solamente en Europa es de cientos de millones de euros. En segundo lugar, tenemos la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste, gracias a la famosa ley de Moore. Esta ley lo que predice es cada año o año y medio, por el mismo precio, podremos duplicar la capacidad de computación. Esta gráfica lo que muestra es, a lo largo del tiempo, en el eje horizontal, la capacidad de computación de los chips del momento por cada $1000. Y como podemos ver, es un crecimiento exponencial, porque esto es una escala logarítmica. De manera que los sistemas de inteligencia artificial, conforme ha habido capacidad de computación, han ido siendo cada vez más sofisticados, empezando por los sistemas expertos de los años 70 y 80, al sistema Deep Blue, que ganó a Kasparov a jugar al ajedrez, a Watson, que ganó Jeopardy a los mejores jugadores de Jeopardy, o a los sistemas, estos son sistemas primitivos del 2012 de Deep Learning, hoy en día utilizan muchos más procesadores y capacidad de computación. Pero además, en el contexto de la inteligencia artificial, se están desarrollando muchos chips que están diseñados específicamente para entrenar de una manera muy eficiente estas grandes redes neuronales, como pueden ser las FPGAs o los ASICs como la TPU de Google. Tenemos datos, tenemos computación, y lo tercero que tenemos son modelos de aprendizaje. Estos modelos de aprendizaje modernos están inspirados en las redes neuronales de los años 40 y 50, pero pudiésemos decir en esteroides. Entonces son unas grandes redes que tienen muchísimas capas, podrían tener hasta 1000 millones de parámetros, y que estas complejas redes, entrenadas con muchos datos y con mucha computación, pues permiten encontrar patrones en los datos, permiten traducir de un lenguaje a otro, permiten detectar caras, permiten hacer reconocimiento del habla, etcétera, etcétera. Algo muy interesante que se ha producido en los últimos 15 años es el desarrollo de muchas librerías y muchos marcos de desarrollo que permiten el uso de técnicas de inteligencia artificial, creando un nivel de abstracción
que hacen que no tengas que programar todas las ecuaciones de actualización de todos los parámetros de estas grandes redes, que es lo que yo tenía que hacer cuando estaba haciendo mi doctorado, sino que básicamente ahora es muy conceptual la programación, es casi diseñar la arquitectura que quieres, diseñar un poco algunos elementos de los parámetros y entrenarla con datos, ¿no? Entonces se ha creado tal nivel de abstracción que se ha reducido la barrera de entrada en el uso de la inteligencia artificial, de manera que es muy accesible para cualquier empresa o institución que tenga personal, que tenga un cierto conocimiento de inteligencia artificial para que pueda aprovecharla y utilizarla. Resumiendo, la inteligencia artificial es la disciplina dentro de la informática o la ingeniería, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas computacionales inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. Dentro de los acercamientos bottom-up de inteligencia artificial tenemos el machine learning, y dentro del machine learning las técnicas de deep learning, que están basadas en el uso de redes neuronales profundas. Es precisamente estas redes neuronales profundas las que están detrás de estos grandes hitos que hemos conseguido en los últimos años, como conseguir ganar al mejor jugador de Go, o a los mejores jugadores de póker, o al mejor jugador de ajedrez, que es otro programa de ordenador, pero habiendo aprendido incluso a jugar por sí mismo, ¿no? Pero más allá de estos ejemplos un poco juguete, ¿no? No podemos obviar que cada uno de nosotros y nosotras interaccionamos con numerosos sistemas de inteligencia artificial en nuestro día a día, que influencian nuestras decisiones y nuestras acciones. Por ejemplo, algoritmos de inteligencia artificial deciden qué actualizaciones vemos de nuestros amigos o nos recomiendan amigos y por tanto en cierto sentido influencian qué amigos tenemos. Nos recomiendan películas, libros, música, de manera que impactan, ¿no?, que consumimos. Como he comentado, podemos hablarle a los altavoces inteligentes o a los móviles gracias a la inteligencia artificial. Cada vez más algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos, dado que los programas de mapas cada vez más utilizan la inteligencia artificial para priorizar ciertas rutas en función, por ejemplo, del clima o del tráfico. Hace ya muchos años que las transacciones en bolsa son transacciones algorítmicas, de la misma manera que los procesos de manufactura están también robotizados. Como he comentado al principio, conviviremos con coches autónomos, no conseguiremos resolver los grandes problemas de la ciencia sin la inteligencia artificial. Pero también cada vez más, cuando vayamos al médico, ¿no?, algoritmos de inteligencia artificial podrían determinar qué diagnóstico se nos da o qué tratamiento se nos aplica o incluso qué sentencia judicial se nos dictamina. Y por eso la inteligencia artificial ha pasado de ser un tema tecnológico, científico, a ser un tema político. Como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul y el término machine learning en rojo fueron mencionados en el Congreso americano y en el Parlamento británico a lo largo del tiempo. Y aunque la disciplina existe desde los años 50, es como si no existiese para los políticos hasta hace unos años. Por tanto, no es sorpresa que más de una cincuentena de países del mundo hayan elaborado desde el año 2016 sus estrategias nacionales de inteligencia artificial. A nivel europeo, tenemos la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, publicada en 2018 en estos dos documentos, las guías éticas para el desarrollo de una inteligencia artificial confiable y luego unas recomendaciones de políticas e inversiones para conseguir esa inteligencia artificial confiable, que es uno de los principales conceptos europeos, el diseñar una inteligencia artificial que sea confiable, que esté centrada en las personas. Y más recientemente, en abril de este año, la Comisión Europea publicó su borrador de propuesta de regulación de la inteligencia artificial. A nivel estatal, se ha producido un fenómeno un poco curioso donde las comunidades autónomas han publicado sus estrategias antes que el gobierno central. En julio del 2019 Cataluña publicó su estrategia, en noviembre del 2019 la Comunidad Valenciana publicó su estrategia y finalmente en diciembre del 2020 se publicó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Desde mi punto de vista, cualquier estrategia que aspire a ser una hoja de ruta para poder tener una inteligencia artificial sostenible, tiene que considerar 5 dimensiones. Obviamente la dimensión tecnológica, porque estamos hablando de una disciplina dentro de la ingeniería o la informática, pero también la dimensión legal y regulatoria, la dimensión ética, la dimensión social, incluyendo
la educación, pero también el impacto social que tiene la inteligencia artificial y la dimensión económica y laboral. Desgraciadamente no tengo tiempo de poder hablar de todas estas dimensiones, pero quería dar un par de pinceladas de un par de ellas, empezando por la dimensión social. Dentro de la dimensión social no puedo hablar de la educación porque me llevaría mucho tiempo, pero sí quería destacar un movimiento mundial al que pertenezco en el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Este movimiento mundial arrancó hace más de una década. Yo trabajo en ese área desde el año 2008, pero en un contexto más intergubernamental. Fue acelerado o de alguna manera organizado, ¿no? Estructurado más formalmente en el año 2015, cuando se estaba alcanzando el fin de los objetivos del milenio y se estaban definiendo los nuevos objetivos para el planeta, que serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento para lo que se conoce como una revolución de los datos y encargó a un conjunto de expertos, incluyendo al profesor Sandy Pentland, mi director de tesis, un informe que se llama el Data Revolution Report, donde hablan sobre el valor que tienen los datos analizados con técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos de alguna manera a mejorar el mundo. De modo que cuando se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en paralelo, ha habido un movimiento de cómo los datos y la inteligencia artificial impactan a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay dos áreas claras. La primera es cómo nos pueden ayudar a medir mejor la consecución de los 17 objetivos. Por ejemplo, el objetivo número 1 es que no haya pobreza en el mundo, pero una de las críticas de estos objetivos tan bien intencionados y tan ambiciosos es que son imposibles de medir. Para poder determinar si hay o no pobreza en el mundo, tendríamos que hacer un cuestionario a cada una de las 7.000 millones de personas en el mundo y saber cuál es su nivel de pobreza, lo cual evidentemente no escala, ¿no? Sin embargo, utilizando datos y técnicas de inteligencia artificial, igual se puede inferir de una manera mucho más escalable, ¿no?, cuáles son los niveles de pobreza. Y hay otra gran línea de trabajo que es no solamente medir mejor, sino acelerar la consecución, facilitar la consecución. En el caso del ejemplo de la pobreza, no sería medir mejor la pobreza, sino acelerar la reducción de la pobreza en el mundo gracias a la inteligencia artificial. Por ejemplo, detectando zonas de una manera muy temprana que puedan estar empezando a deteriorar económicamente para poder intervenir tempranamente y evitar así que se sumerjan en un periodo de pobreza. Algunos ejemplos de áreas de impacto entre la inteligencia artificial y el bien social en las que yo he trabajado incluyen el uso para dar una mejor respuesta ante los desastres naturales, que como he comentado al principio, desgraciadamente están aumentando en intensidad y frecuencia por el cambio climático, para fomentar el desarrollo económico y facilitar la inclusión financiera. Por ejemplo, he hecho proyectos de inferencia de riesgo crediticio en personas no bancarizadas en países en desarrollo a partir de datos de uso de la red de telefonía móvil para fomentar la inclusión financiera, para permitir que personas a las que no se les daría crédito porque no tienen un historial financiero puedan tener acceso al crédito a partir de otros datos que de alguna manera permitan determinar que son personas fiables y que sí que van a devolver esos créditos. Hay muchos estudios de ciudades inteligentes que evidentemente no serían posibles si no es gracias al análisis de los datos con inteligencia artificial. Lo mismo sucede en el contexto del transporte. Desde hace muchos años hay muchos estudios de cómo los datos y los modelos de inteligencia artificial pueden ayudar en el contexto de las pandemias. Y precisamente he estado liderando un equipo aquí en España a ese respecto durante la pandemia del coronavirus. También hay muchos proyectos sobre energía porque no podremos tener, de hecho, lo que se conoce como Smart Grid sin inteligencia artificial, pero tampoco conseguir una generación de energías renovables de manera eficiente si no es utilizando modelos de inteligencia artificial para, por ejemplo, predecir la meteorología y optimizar la producción de energía eólica y energía solar.
Hay un movimiento mundial en prácticamente todas las oficinas de estadística del mundo para el uso de lo que se conoce como fuentes alternativas de datos para la generación de estadísticas oficiales, que sean mucho más eficaces y escalables que los métodos tradicionales, que es haciendo cuestionarios a las personas, como desde hace cientos de años. Y también hay una intersección muy interesante entre la inteligencia artificial y la agricultura, dando lugar a lo que se conoce como la agricultura de precisión y lo que es smart farming, la agricultura inteligente. A este respecto hay muchas publicaciones, pero quería destacar estas dos. La de la izquierda es un informe que escribimos el grupo de expertos de lo que se conoce como Business to Government Data Sharing en la Comisión Europea, donde hablamos sobre qué retos y qué oportunidades hay para fomentar el uso de los datos privados para el bien público, para el bien social. Y este otro paper es un paper que escribimos muchos expertos del mundo en este tema al principio de la pandemia, en abril del 2020, en cómo se pueden aprovechar los datos de la red de telefonía móvil y de los móviles para ayudar a luchar contra el coronavirus. Y en esta intersección entre el bien social y la inteligencia artificial es precisamente donde se sitúa ELIS, el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado en la Humanidad, que es el nombre que tiene la unidad ELIS de Alicante, que he creado y que lidero, y que forma parte de la red ELIS de excelencia científica en Europa, y además es la única unidad ELIS que tenemos en España. Está dedicada a 3 áreas de investigación, y la primera precisamente es el modelado del comportamiento humano, y cuando el modelado es a nivel agregado, es precisamente con un foco del bien social. En ese contexto, la Fundación ELIS es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, que existe desde junio del 2020, desde plena pandemia, y toda la actividad investigadora que se ha hecho durante este tiempo ha sido precisamente en la intersección entre la inteligencia artificial y el coronavirus, a través del liderazgo de un grupo muy numeroso de unos 25 investigadores e investigadoras del sistema valenciano investigador, que han estado trabajando mano a mano conmigo para ayudar a suplir esta brecha que hay aquí. La brecha que hay desde dónde están los datos, entendiendo que los datos son una representación digital de una realidad subyacente, y dónde están los tomadores de decisiones, en nuestro caso, Presidencia de la Generalitat, donde el objetivo es que la toma de decisiones políticas y de políticas públicas esté informada en la evidencia. Si entendemos que los datos son un reflejo digital de la evidencia, tenemos que ver cómo podemos convertir estos datos en información accionable para que pueda ser útil para los tomadores de decisiones. Y para ello hemos estado trabajando desde marzo en 4 áreas. La primera es el análisis de la movilidad humana, porque obviamente una enfermedad infecciosa que se transmite de humano a humano pues no se convierte en pandemia si no nos movemos, y por eso hemos estado confinados durante tantos meses, y por eso es tan importante modelar la movilidad humana. Hemos sido la comunidad autónoma piloto, declarada así por vicepresidenta Calviño, para poder acceder a través del INE, del Instituto Nacional de Estadística, a datos agregados y anonimizados de la red de telefonía móvil, que a su vez eran compartidos con el INE por parte de las 3 grandes operadoras, y que eventualmente son datos de acceso público desde junio del 2020, pero nosotros pudimos poder analizarlos incluso desde marzo del 2020 durante la primera ola de coronavirus, para poder entender qué impacto estaban teniendo las medidas de confinamiento y también qué impacto epidemiológico estaba teniendo el confinamiento. La segunda línea de trabajo es el desarrollo de modelos epidemiológicos computacionales, es decir, modelos en el ordenador que nos permitan predecir cómo va a evolucionar la curva pandémica, no solamente bajo la situación actual, sino también bajo posibles escenarios diferentes, por ejemplo, de diferentes medidas de confinamiento. ¿Qué pasaría si cerrásemos colegios? ¿Qué pasaría si permitiésemos movilidad internacional, etcétera? La tercera línea es el desarrollo de modelos predictivos, obviamente usando inteligencia artificial, para predecir la ocupación hospitalaria, la ocupación de UCIs y también inferir la prevalencia de la enfermedad. Y la cuarta línea es una gran encuesta ciudadana que aprovecho para animaros a que la cumplimentéis, idealmente cada semana, que se llama COVID-19 Impact Survey, es 100% anónima, y lo que nos ha permitido semana tras semana desde marzo del 2020, es muy corta, tiene solo 26 preguntas, es tener un sensor de la situación y la percepción de la ciudadanía durante la pandemia.
tenemos una visualización accesible a todo el mundo. En la página de web de elisalicante.org se puede acceder a todos los datos de la encuesta, se puede ver todos los resultados y realmente es muy interesante y tenemos datos de diferentes países del mundo. Tenemos casi 700.000 respuestas ahora mismo. Y luego tenemos este nivel superior que es de vital importancia y que creo que ha sido clave para el éxito de nuestro equipo, que es una capa en la que ha participado activamente una miembro del equipo que forma parte de Presidencia de la Generalitat, que es la directora general de Análisis de Políticas Públicas y que ha hecho un trabajo extraordinario de ayudar a priorizar trabajos, análisis, pero también de entendimiento de los resultados de los análisis y de traducción de esos resultados al lenguaje político, ¿no?, que pudiese ser accionable. Y creo que quizás por este carácter multidimensional, multiinstitucional que ha tenido nuestro equipo, pues ha sido quizás uno de los motivos por los que hemos tenido mucha visibilidad internacional. Y además hemos tenido bastantes éxitos también internacionales a nivel de la calidad técnica de nuestro trabajo. A finales del 2020, principios del 2021, nos presentamos a esta competición mundial XPRIZE, llamada XPRIZE Pandemic Response Challenge, donde había que modelar utilizando la inteligencia artificial. Había que predecir el número de casos de coronavirus en 236 países y regiones del mundo y fuimos los ganadores mundiales de esta competición. Es la primera vez que un equipo español gana una competición XPRIZE, con lo cual estábamos muy contentos. También hemos escrito muchos artículos científicos, hemos ganado premios a mejor artículo científico y nuestro trabajo ha aparecido en muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Quizás si tenéis curiosidad por saber más sobre nuestra historia, este artículo de Wired de septiembre de este año es bonito porque cuenta la historia, ¿no?, de nuestro equipo. Otra dimensión de la que quería marcar al menos algunas pinceladas es la dimensión ética. Hasta ahora he hablado de las grandes oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial, pero también he sugerido al principio de mi charla algunas de las implicaciones éticas, ¿no?, que puede tener cuando la inteligencia artificial permea todos los aspectos de nuestra vida, cuando la inteligencia artificial puede estar decidiendo si nos dan o no un trabajo, si nos aplican o no un tratamiento, si nos meten en la cárcel o no, ¿no? Evidentemente hay unas grandísimas implicaciones éticas a ese respecto. Porque la realidad es que los sistemas de inteligencia artificial que tenemos hoy en día y probablemente quizás que tendremos siempre, ¿no?, pues no son perfectos, ¿no?, y tienen una serie de limitaciones. Hay una gran línea de trabajo de cómo empujar el estado del arte para abordar, ¿no?, entender y también abordar, ¿no?, estas limitaciones. ¿Y cuáles son estas limitaciones? Pues, por ejemplo, la violación computacional de la privacidad, la discriminación algorítmica y los sesgos algorítmicos que han aparecido muchas veces, ¿no?, en los medios de comunicación, la falta de transparencia algorítmica, la manipulación subliminal del comportamiento humano de la que somos todos objeto pues multitud de veces al día, ¿no?, porque los sistemas que utilizamos están constantemente intentando atraer nuestra atención y persuadirnos para que cliquemos aquí, ¿no?, o cliquemos allá, o hagamos esto o hagamos lo otro. La falta de veracidad, porque utilizando técnicas de inteligencia artificial hoy en día podemos generar contenidos, textos, audios, vídeos, imágenes que son 100% sintéticos, 100% inventados, pero que para el ojo humano parecen reales. La excesiva huella de carbono, no podemos olvidar, lo he comentado también, que estas técnicas necesitan grandes cantidades de datos y grandes cantidades de computación, de manera que no son carbon neutral, ¿no? No son neutras a nivel del impacto medioambiental. La falta de diversidad, no solamente en la disciplina, donde aproximadamente probablemente haya solo un 10% o quizás menos de mujeres expertas en inteligencia artificial, sino también la falta de diversidad de los algoritmos, que generan, entre otras cosas, lo que se conoce como cámaras de resonancia, a las que se les atribuye quizás parcialmente una cierta responsabilidad de haber contribuido a la creciente polarización de la sociedad en la que vivimos. La inteligencia artificial también genera situaciones de asimetría porque ahora mismo hay una clara dominancia de un oligopolio de empresas tecnológicas norteamericanas y asiáticas que básicamente dominan la inteligencia artificial. De manera que el resto del mundo está en una situación de gran vulnerabilidad y debilidad frente a estos grandes gigantes tecnológicos.
Y como no, al ser software, evidentemente no es invulnerable y es hackeable, pero además los algoritmos de inteligencia artificial se les puede engañar utilizando lo que se conoce como aprendizaje o inteligencia artificial adversarial, que son modelos de inteligencia artificial que han sido diseñados para engañar a otros modelos de inteligencia artificial. La mayoría de los marcos éticos que han sido presentados en las estrategias nacionales o en el contexto de organizaciones profesionales o en el contexto de organizaciones intergubernamentales como Naciones Unidas, se mencionan repetidamente, ¿no? Ciertas dimensiones éticas que hay que tener en consideración y que a mí me gusta agrupar en el acrónimo en inglés FATEN, donde FATEN significa lo siguiente, lo que deberíamos exigir como sociedad es que los sistemas de inteligencia artificial que usamos en nuestro día a día y que invisiblemente impactan nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día, pues deberían cumplir con estos requisitos FATEN, que significa pues la F de fairness o justicia, que no discriminen, la A es triple, que preserven la autonomía de las personas, que tengan una clara atribución de responsabilidad y que además su modelo no sea sustituir a los humanos, sino aumentar a los humanos. La T es doble, que generen confianza y en los que se pueda confiar y que sean transparentes. La E es del principio de beneficencia, es decir, maximizando el impacto positivo con sostenibilidad, con diversidad, con veracidad e invirtiendo en educación. Y la N es del principio de la no maleficencia, es decir, minimizando el impacto negativo, con seguridad, preservando siempre la privacidad, con reproducibilidad, fiabilidad y aplicando un principio de prudencia. Hablo sobre todos estos conceptos en un capítulo que escribí para este libro, que es muy interesante porque es un libro en el que todas las autoras somos mujeres. Y precisamente esta dimensión ética de la inteligencia artificial es la tercera línea de investigación de la Fundación LIS de Alicante que acabamos de crear. Y concluyo con unas palabras del genial Stephen Hawking, que dijo muy sabiamente: la inteligencia artificial probablemente sea lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y mi invitación a todos vosotros es que trabajemos juntos para asegurarnos de que es lo mejor que nos ha pasado. Muchas gracias. Solo darte las gracias por estar hoy con nosotros. Vale, ha sido un placer para todos. Si hay preguntas o no. Si alguien quiere saber más sobre inteligencia artificial, el gobierno de Finlandia ahora está traducido a todos los lenguajes europeos. Lanzó hace unos años este curso que se llama Elements of AI, que es gratuito para aprender sobre inteligencia artificial. Y hace un par de años, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, escribí este librito muy breve donde hablo sobre muchos de estos conceptos de inteligencia artificial y es también gratuito en versión digital, el PDF. Gracias. Bueno, Nuria, aprovechando que todavía te tenemos, sí que por lo menos a mí me surge una pregunta muy rápida. Sí. Y sería, ¿todas las empresas de la Fundación son empresas catalogadas dentro del middle market? Entonces, son empresas que saben que tienen que crecer innovando, utilizando la inteligencia artificial. Por eso muchas de ellas están o han pasado ya por el programa o tienen intención de pasar por el programa de inteligencia artificial y están materializando, ¿no? Como en sus compañías la inteligencia artificial es clave. ¿Qué consejos les darías para iniciarse, ¿no? Teniendo en cuenta su tamaño? ¿Qué consejos les darías? Bueno, a ver, yo creo que hay un punto de partida muy importante que es el conocimiento, el saber de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso he dado esta charla. Creo que para poder entender las oportunidades que nos brinda algo, tenemos que saber ese algo, ¿no? Lo que es. Como he comentado, las técnicas del estado del arte de inteligencia artificial son técnicas de aprendizaje basado en datos. Entonces, también es importante entender qué datos pueden ser relevantes para el área de actuación, ¿no? Y de cada una de estas empresas y ver de qué manera
pueden ser más eficaces, pueden ofrecer mejor servicio a sus clientes, pueden anticipar mejor la demanda, pueden crear incluso servicios que no serían posibles gracias a la inteligencia artificial. Hay algunos aspectos básicos para todas las empresas, como puede ser el servicio a los clientes, ¿no? Que hoy en día cada vez más está automatizado y al menos en la primera, in the front line, ¿no? Está delegado a chatbots, ¿no? O a sistemas de inteligencia artificial. Pero realmente teniendo unos mínimos conocimientos de lo que es la inteligencia artificial y dónde puede tener impacto, yo creo que es el primer paso para luego hacer un ejercicio de reflexión sobre, en el contexto de la empresa concreta, el sector concreto, la situación concreta, ¿no? de la empresa y también el estado de digitalización que tenga la empresa, pues ver qué es lo que tendría más sentido hacer para poder beneficiarse, ¿no? de la inteligencia artificial y ser más competitivos gracias a ella. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiere preguntar algo por ahí, ¿no? Bueno, pues nada, te despedimos, te invitamos a que te quedes con nosotros para que escuches cómo las empresas de la Fundación, ¿no? se están desarrollando en esta disciplina y qué cosas están haciendo ahora en el corto, y una vez más agradecerte tu tiempo y un placer para todos nosotros. Gracias, Nuria. No sé si se ha entendido, porque los webinars estos a veces es difícil, no se tiene ningún tipo de feedback por parte de nadie, pero bueno, gracias por la invitación y tenéis mis datos de contacto. Si necesites algo, pues ya sabéis dónde estoy. Se ha entendido muy bien y yo creo que, bueno, para las que habíais pasado ya por el programa, espero que haya muchas cosas que os sean conocidas, y para las que todavía no hayáis pasado, pues yo creo que ha sido una masterclass en toda regla. Así que muchísimas gracias, Nuria. Un placer. Chao. Gracias. Pues vamos a hacer, yo creo, como un breve resumen para todos aquellos, veo caras conocidas que sí que han pasado por el programa, pero otras muchas no, así que hoy toca, aunque sea, dedicar 5 minutitos para que todas las empresas de Fundación sepan lo que estamos haciendo, ¿no? dentro de la inteligencia artificial. Bueno, sois ya 31 empresas las que habéis pasado por el programa, 2 ediciones. Arrancamos la primera edición en plena pandemia. Nos encerraron, como digo yo, en febrero y arrancó prácticamente en abril. Todo un reto, porque un programa de estas características, sin vernos y sin tocarnos y sin ver vuestras caras de sé lo que me están contando o todo es muy nuevo, pues la verdad que es complicado. Yo creo que las que estuvisteis en esa primera edición pues marcasteis precedentes, salieron casos de uso relevantes, salieron también estrategias importantes para algunas compañías. Está por aquí Carlos de Prosol, que igual luego nos cuenta algo, que ya me ha dicho que han avanzado mucho en este año restante. Y segunda edición, que acabamos de terminar hace apenas unas semanas, con 15 de vosotros, y también hoy luego compartiremos en la mesa redonda, ¿no? vuestras experiencias y también vuestro feedback, ¿no? del programa y cómo lo estáis interiorizando dentro de las compañías. ¿Qué objetivos tiene el programa? Yo creo que cuando arrancamos, el primero de ellos era sensibilizar, ¿no? sobre todo al CEO, a la compañía, que esto era algo aterrizado y que realmente ibais a tener retorno y que era una apuesta segura. Yo creo que no hizo falta y nos vino muy bien el COVID, porque yo creo que todas supisteis que sí o sí os teníais que transformar, sí o sí la inteligencia artificial iba a ser una disciplina muy importante y tecnologías como Big Data que la acompañasen, ¿no? Con lo cual, los objetivos fundamentales, o para nosotros los outputs de este programa, tenían que ser que marcaseis una estrategia para vuestras compañías en torno a la inteligencia artificial, ahora veremos en qué se fundamentaba, y principalmente que eligieseis un primer proyecto, un primer caso de uso por el que todas vosotras os iniciaseis. Algunas es verdad, sobre todo en esta segunda edición, que ya habéis hecho vuestros pinitos, ¿no? que ya veníais un poco con los deberes o con primeras aproximaciones, y eso yo creo que también ha ayudado mucho, y espero que en siguientes ediciones pues nos encontremos empresas que ya no parten de cero. ¿Qué pilares fundamentales hemos de alguna manera seguido a lo largo de las sesiones del programa, ¿no? Comentábamos en algún momento que son sesiones que intentamos ser prácticos, pero es verdad
y lo hemos visto, ¿no? Para las que no habéis pasado por el programa con Nuria, que se necesita cierto expertise, ¿no? Se necesita saber de qué estamos hablando. Con lo cual, todas ellas se pueden resumir en 4 grandes pilares. El primero de ellos y fundamental es el negocio, y eso lo traéis vosotros en vuestra mochila cuando aterricéis en el programa, ¿no? Pero muchas veces sí que no habéis hecho la reflexión de vuestras áreas de negocio, vuestras áreas de IT, de tecnología, qué necesidades tienen, ¿no? Dónde se encuentran hoy en día y qué cosas les harían falta o que no tienen o que quieren hacer para cumplir los objetivos que tiene la compañía bien a corto o a medio plazo, ¿no? Objetivos pues en torno a generar nuevos ingresos, a generar eficiencias, ahorros, etcétera, ¿no? Pues para sanitizar cuentas de resultados, pero también para crecer, ¿no? Crecer en innovación, que era lo que comentábamos ahora con Nuria. El segundo pilar fundamental son los datos, y también ella lo ha hablado en un momento dado de la charla, ¿no? Y es que sí que yo creo que pues en muchos foros, ¿no? Se habla de la importancia del dato, pero las compañías no tienen de alguna manera un pipeline de fuentes de datos de decir dónde está la data de mi compañía, porque al final la data interna es la más importante frente a ponerte a buscar proveedores o fuentes externas que evidentemente en muchos casos mejoran los modelos analíticos, pero lo fundamental es qué tenemos dentro de la compañía, y tenemos mucho, ¿no? En las plantas de producción están los SCADAs, los PLCs, toda la parte de sensorización, los que tenéis puntos de venta, ¿no? Más de B2C, sensorizar vuestras tiendas, tenéis CRMs, tenéis RPs, tenéis mucha información de proveedores, mucha información de clientes, ¿no? Y todo eso de alguna manera hay que organizarlo y sobre todo identificar en qué formato, ¿no? Por decirlo así fácil, está esa información dentro de nuestra compañía. Y muchas veces os dais cuenta que o no está digitalizada, o si está digitalizada, tiene un formato o una estructura compleja, ¿no? Igual tenéis llamadas de call center importantes y relevantes para vosotros, pero no sabéis cómo tratar esa información. Con lo cual, ese foco en datos, en cuando se dice, no, democraticemos el dato a todos los empleados de la organización, pues sí es importante, pero primero hay que saber qué datos hay que democratizar, ¿no? Y sobre todo, pues de todos esos silos que hay en las organizaciones, intentar de alguna manera ingestar, volcar toda esa información en una plataforma, que es el tercer pilar, en una plataforma que sea global. Y cuando decimos global, queremos expresar que hoy en día no deberíamos de estar pensando en geografías, deberíamos de estar pensando que todas las geografías operan bajo una misma infraestructura, ¿no? Una infraestructura donde se centralizan todos los datos, donde estamos hablando de infraestructuras seguras, que esta mañana habéis tenido toda la parte de ciber y es muy importante y es muy relevante y hay que tener en cuenta también dentro del perímetro de Big Data y de la inteligencia artificial, y también infraestructuras gobernadas. Y yo creo que esto también es otra sesión importante que hay en el programa, que es gobierno del dato y cómo tenemos que tener definidos programas de gobierno del dato dentro de nuestras compañías, ¿no? Definir e implementar políticas, identificar roles y funciones, sobre todo identificar lo que yo llamo artefactos, ¿no? ¿Qué herramientas necesito para que mis plataformas de alguna manera den acceso a las personas que deban, en la medida que deban ver según qué data, y todo eso esté orquestado? Y el último pilar del que también hablamos en el programa es la organización, ¿no? La propia transformación cultural de las organizaciones. Es cierto que ahora mismo, ¿no? Con la inteligencia artificial se abre un universo de posibilidades en cuanto a perfiles, data scientists, ingenieros de datos, arquitectos de datos, visualizadores, y todas queréis tener un equipo amplio, un equipo formado, y evidentemente se necesitan programas de reskilling, de upskilling en las organizaciones, pero todo eso no es suficiente, ¿no? Entonces, este modelo que además Fundación Creciendo yo creo que define ya desde hace mucho y muy bien el abrirse, ¿no? A partners fuera, el hablar de ecosistemas es fundamental, ¿no? Porque no todos vamos a poder tener equipos amplios en estas disciplinas, ¿no? Y además disciplinas que de alguna manera crecen a un ritmo muy, muy acelerado, y todos nosotros nos tenemos que estar adaptando. Los perfiles también se tienen que adaptar, con lo cual el conocimiento va a ser cada vez mayor, pero al mismo tiempo escaso para la demanda, ¿no? Y estos son los 4 pilares en los que se fundamenta cualquier programa de inteligencia artificial, que hay que de alguna manera tratar y estratégicamente tener definido, ¿no? Como compañía. Y también las sesiones pues tratan a lo largo de ellas de todo ello, ¿no? Y de cómo generar una metodología, esa hoja de ruta, también metodología para seleccionar el caso de uso adecuado en según qué momento.
Y bueno, también hay una sesión muy relevante e importante, y Nuria la ha mencionado mucho, que es toda la parte de cuáles son hoy en día los activos estratégicos de una compañía. Yo creo que nadie duda que los datos, pero también es la ética y la sostenibilidad, ¿no? Y ambos dos yo creo que tienen que tenerse en cuenta en el ámbito de la inteligencia artificial. La ética por el lado que ella ha mencionado de lo que ahora se llaman algoritmos verdes, ¿no? De intentar, estamos procesando mucha información, pues eso tiene un consumo y también de alguna manera contamina, ¿no? Entonces, tenemos que mirar porque esos algoritmos utilicen el mínimo tiempo y el menor procesamiento posible, pero también en ese concepto de organizaciones abiertas, de trabajar en ecosistemas, intentar que nuestros equipos sean multidisciplinares, ¿no? De distintas geografías. Al final aquí estamos construyendo los productos, los servicios del mañana para cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso pasa porque los que los construyen también tengan esa manera de pensar, ¿no? Con lo cual esto es algo muy importante que yo creo que el teletrabajo también ha ayudado mucho a ello. Así que os animamos siempre desde el programa a que lo tengáis en cuenta. Por último, yo creo que nada más el tema de la sostenibilidad lo ha comentado Nuria mucho, largo y tendido, así que lo vamos a dejar allí. Sin más, yo quería agradecer a todos los colaboradores que han formado parte del programa de esta segunda edición, a Álvaro, a Silvina, a Cristina, a Paula, a Álvaro Capela, Álvaro Luna y Daniel Sierra. Yo simplemente, pues ojalá, ¿no? Siguientes ediciones o siguientes programas podamos contar con muchos más de vosotros. Y voy a dar paso a lo interesante de lo que resta de la tarde y que viene de la mano de Cristina Aranda, una de las colaboradoras del programa, cofundadora de Biconion. Y bueno, y un montón de cosas más que si no ahora tú te presentas, porque como Nuria se me hace demasiado extenso de presentar, así que nada, Cristina y las empresas que hoy van a participar en la mesa redonda, que son Llanología, Atarfir y Palacios. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero es un honor estar con todas y con todos vosotros, magistrar la clase de Nuria Oliver. Soy cofundadora de ELIS Alicante. Cuando me llamó, yo soy de Huesca, entonces yo apoyo toda la descentralización, todas las cosas y actividades que surjan fuera de las grandes ciudades, y además es algo que es lo que más me gusta de este programa, que muchas empresas estáis fuera de las grandes ciudades, grandes ciudades, Valencia, me refiero a la capital, a Madrid y Barcelona, a eso me refiero. Primero me presento, soy Cristina Aranda, soy doctora en lingüística, yo hice filología hispánica para forrarme, pero sí, yo era así de... Luego ya me di cuenta que sí, que ahora fíjate, con todo el desarrollo, y lo habréis visto en las slides de Nuria, ay, me quito esto, ¿no? De Nuria Oliver, es uno de los mayores retos, el procesamiento del lenguaje natural, y de hecho el 80% de los datos de empresas y instituciones públicas son datos no estructurados de naturaleza lingüística, con lo cual ahora los lingüistas valemos para algo. Ya no solamente salvamos a la humanidad, ¿no? Como en la película La Llegada, comunicándonos con un ser en forma de calamar gigante, ya tenemos ahí una aportación, y la importancia de la co-creación, ¿no? De trabajar con equipos técnicos. Y hoy, estreno mundial de mi empresa, acabamos de lanzar mi empresa, Biconion, y somos un equipo multidisciplinar. Está compuesto por Montse Guardia, igual la conocéis, ex-CTO de los Juegos Olímpicos, ex-CEO del Banco Sabadell y hasta hace poco directora general de Alastria, que es el clúster de blockchain. Y siempre me ha dicho que quería conspirar conmigo y pasárselo bien haciendo proyectos. Y mi otro socio es Paul Van Begenten. Tenemos ahí un reto, primero de decirlo, y que él es físico, meteorólogo, y lleva muchos años trabajando en arquitectura y en proyectos de Big Data e inteligencia artificial. Imaginaos, pues esos perfiles, pues somos como vamos a ser los Power Rangers, que llegamos a una empresa, damos formación ágil o ponemos en marcha un proyecto, incluso auditamos pues cualquier proyecto de IT o una startup tecnológica, ¿no? Para Venture Capital o cualquier área. Y también mi salario emocional es ser cofundadora de Mujeres Tech, para que haya más mujeres en el sector tecnológico de cualquier perfil.
y cofundadora de Spain AI Aragón. Lidero el área de tecnología del think tank del COVID del Gobierno de Aragón. Y cuando Nuria me llamó para cofundar el IS Alicante, por supuesto. Y mi convicción es también la divulgación. A mí cuando Carmen me dijo, ¿te interesaría colaborar? Ahí egoístamente dije que sí, porque así aprendía de todas las empresas aquí presentes. Y nada más, sin nada más de presentación, quiero llamar a Pepa Silla, a José Luis Contreras y Goyo Benito, que vengan aquí, que nos cuenten cómo han conspirado dentro de las empresas, cómo les ha impactado el programa. Bueno, en primer lugar os voy a ceder la palabra para que os presentéis. Pues venga, arráncate por Soleares. Vamos, José Luis, venga. José Luis. ¿Se oye este? Sí. Sí, se oye. Bueno, mi nombre es José Luis Contreras. Yo soy el director de operaciones de Atarfil. Es una empresa que está ubicada en la base en Granada. Somos muy originales. En el pueblo de Atarfil, ¿vale? Pero bueno, está allí la base y bueno, una empresa familiar que viene de una familia muy emprendedora. Empezaron en el mundo de la impermeabilización con láminas asfálticas en los años 50 o 60 y luego pues la siguiente generación es la que empezó con láminas de impermeabilización en base plástica, en base polietileno, ¿vale? Y esa es Atarfil, la empresa en la que yo trabajo. Tiene 26 años de historia, yo empecé allí en el 2007 y bueno, en Atarfil nos dedicamos, como he dicho, a la fabricación de láminas plásticas para impermeabilización. De hecho, nuestro lema es la contención segura, ¿vale? Es decir, nosotros contenemos de forma segura, pues diría, cualquier tipo de... Bueno, lo habréis visto por el campo, como yo digo, con el coche cuando vais por ahí una balsa de agua más fea que todas las cosas, que contiene agua, o agua al pechín o cualquier cosa de estas. Bueno, pues esa es la lámina. Lo que pasa es que esa no es la principal aplicación. La principal aplicación, yo diría que en un 50% son vertederos. Hay que contener de forma segura nuestros residuos. Nuestra sociedad está basada en el consumo, y bueno, pues hay que proteger el medio ambiente. Por eso yo digo que nuestro producto es un producto medioambiental, porque nosotros no fabricamos un vaso de usar y tirar. Nosotros, nuestras láminas de impermeabilización, damos garantía hasta de 25 y 30 años. Es decir, es un plástico que ayuda al medio ambiente, ¿vale? Y encima luego tiene otra vida, es decir, luego se puede recuperar, de hecho se recupera. Y bueno, otras aplicaciones, pues la minería, porque hay que contener lodos. En la minería se generan muchísimos residuos de minerales muy contaminantes. Bueno, hay una que hicimos hace poco en Estados Unidos que era oro, pero bueno, esa era una buena balsa. Y bueno, nos dedicamos a esto, ¿no? A Atarfil tenemos, como he dicho, base en Granada, pero en nuestro desarrollo de internacionalización, que empezó en el 2007, cuando yo entré, el proyecto era internacionalizarnos. En el 2011 arrancamos nuestro segundo centro industrial, es en Jebel Ali, en la Free Zone de Dubái. Está funcionando desde el 2011. Y luego, pues en el 2017 emprendimos también la aventura americana y tenemos otra planta en Virginia, muy cerca de Norfolk, de la base naval de Norfolk. Y bueno, pues tenemos centros, esos son los centros de fabricación, pero tenemos antenas comerciales y almacenes en Australia, en la India, en China, en Sudáfrica, en México, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eso somos Atarfil, ¿no? No sé si con eso vale, ¿no? Sí. Se me ha olvidado decir, no te quería interrumpir, te puedes quitar la mascarilla. Si quieres. Igual estás más cómodo. Pepa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Pepa Silla, de Ginología. Soy ingeniero industrial y bueno, formo parte del equipo de I+D de Ginología. Ginología es, no sé si conocéis la empresa, pero es una empresa valenciana que nació hace 26 años, más años de los que yo tengo. Pero bueno, aquí estoy. Sí. Y bueno, nosotros operamos en el sector textil. Nuestra misión es, de alguna manera, deshidratar la industria textil y crear
una industria que sea sostenible, ética y ecoeficiente, y para eso lo que hacemos es ayudar a otros a que sean sostenibles y les acompañamos un poco en ese camino de transformación. Básicamente, nuestro objetivo es misión cero, o sea, aspiramos a que todos los pantalones vaqueros que se produzcan, y no solo los pantalones vaqueros, muchas otras prendas en la industria textil que se produzcan, pues tengan cero contaminación y por lo tanto cero desperdicio. Y bueno, para conseguirlo, básicamente lo que hacemos es desarrollar tecnología sostenible que sea aplicable a los procesos de la manufactura textil, y luego vendemos esa tecnología y la implementamos en el cliente y le ayudamos, ¿no?, en ese camino de transformación digital. Y bueno, un poco para que tengáis datos de la empresa, pues nosotros tenemos actualmente 4.000 máquinas instaladas en más de 1.000 clientes, distribuidas por más de 60 países en el mundo. Básicamente, ¿dónde vendemos la tecnología? Pues en países como Bangladesh, Pakistán, Vietnam, Brasil, Turquía. Al final son países donde la mano de obra es bastante barata, está por debajo de $500 al mes. Y pues básicamente nos dedicamos a implementar la tecnología en esos países. A día de hoy, el 35% de los jeans que se producen en el mundo pasan por nuestra tecnología, que luego más tarde con el caso de uso os explicaré un poco más la tecnología que tenemos. Pero bueno, ya es una cifra bastante importante, se hacen 6.000 millones de pantalones al año y el 35% pues se hace gracias a nosotros con nuestra tecnología, ¿no? Esperemos que en los próximos años pues esa cifra vaya subiendo. Y bueno, doy paso a... Muchas gracias. Lamento decirte que la juventud ya se te pasará, ¿eh? Sí, Eso sí, se va pasando, lamento decírtelo. Muy bien, yo soy un Gregorio Benito, pero me conocen todos como Goyo, con lo cual entremos en la confianza. Bueno, trabajo en Grupo Palacios. Grupo Palacios es el sector agroalimentario, muchos de ellos seguramente nos conocéis por distintas gamas de productos, ¿no? Fabricamos chorizo, pizzas, tortillas, incluso tartas, que a lo mejor no somos tan conocidos, pero también copamos este mercado, ¿no? Grupo Palacios como tal es un grupo de hace ya 60 años. Nació en un pequeño pueblo de La Rioja, en concreto Albert de Airegua, donde está ubicada la sede central, ¿no? Pero a partir de ahí, como grupo de alimentación, ha ido expandiéndose pues tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Yo recuerdo, porque ya llevo unos cuantos años, ¿no?, como es el caso de Pepa, llevo ya 30 años en el grupo, con lo cual tengo una trayectoria de conocimiento desde sus comienzos prácticamente, ¿no? Cuando yo empecé había 45 empleados y facturábamos pues 6 millones de euros. Hoy, por ejemplo, facturamos pues en torno a 260 millones de euros, ¿no? Y somos más de 1.000 empleados, para que entendáis un poco la comparación y la expansión del grupo como tal. Me alegra mucho la ponencia, porque parece que no, pero todos estamos intentando trabajar la parte de sostenibilidad, ¿no? Porque dentro del grupo también es cierto que el consumo de agua, el consumo energético, son todos temas muy candentes que están en todos los foros y que verdaderamente nos preocupan. Bueno, 3 empresas de diferentes sectores, ¿no? Pero que ciertamente hay un nexo común. Y eso, por lo menos ya da un paradigma interesante de aquí en los próximos años, ¿no? Hay esta preocupación y creo que eso es importante. Como tal, pues os he dicho, el grupo ya es un grupo en expansión, tiene 11 fábricas, una en Estados Unidos. Pues ya tenemos una complejidad de grupo por volumetría importante. Trabajamos en el sector de la gran distribución, también en Canal Horeca. Pues atendemos a bastantes clientes, ¿no? Y pues ya hablaremos ahora de los pormenores del programa, ¿no? Y del aprendizaje en el programa como tal. ¿Vale? Y he de decir, yo mi tesis doctoral es creación de nombres e interpretación de nombres de marca. Y me escribió un compañero tuyo ofreciéndose a ayudarme. Sí, para que lo sepas. Y yo siempre lo digo, se lo tengo que decir a Goyo, que a mí me resultó curioso y me pareció, maravillosa esa ayuda, ¿no? Ya lo adelantabais, ¿no? Habéis iniciado este programa, empiezas con ilusión, como decía Manuel Kant, ¿no? Hay que atreverse a saber, ¿no? Hay que ese sapere aude. ¿Y dónde estabais cuando iniciasteis este proceso? O sea, este programa. Sí. Iniciamos el circuito al revés. Eso, sí. Pues nosotros la verdad es que en este programa
una de las primeras cosas que he de agradecer a Creciendo y al programa en sí, ¿no? Espera, perdona, Goyo, acércatelo porque creo que hay personas que nos siguen en streaming. Una de las cosas que hemos agradecido, que debemos agradecer a Creciendo, es la oportunidad de participar en este tipo de programas, ¿no? Bueno, yo creo que la primera misión importante es conocer. Que yo creo que de conocimiento podemos sacar conclusiones y sobre todo para nuestras compañías, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Pues yo creo que en base cero, entre comillas, ¿no? Sí que teníamos un poco de conocimiento de lo que era el IA, de lo que las capacidades que podría dar, pero ciertamente habíamos hecho un pequeño piloto con la Universidad de La Rioja, ¿no? Simplemente por entender en el Departamento de Computación de Datos pues cómo se podían aplicar modelos de series temporales, que a lo mejor eran los primeros modelos de base. Y yo creo que esto nos ha ayudado precisamente ahí, ¿no? A empezar a conocer y a empezar a expandir un poco más el conocimiento dentro de la compañía, ¿no? Bueno, yo te diría dónde estábamos, pues principalmente en base cero y en base aprendizaje, yo creo que sería el concepto. Y en colaboración con la academia, ¿no? Exactamente. Muy buena esa transferencia. Eso es. Pepa, ¿dónde estabais entonces? Bueno, pues os cuento dónde estábamos. Bueno, lo primero de todo, decir que la industria donde nosotros pues, operamos, de alguna forma es una industria muy, muy joven y tendrá unos 30 años y por lo tanto no tienen una cultura industrial. Por lo tanto, el cliente tiene una mentalidad bastante tradicional en la que pues, realmente no realizan un mantenimiento de sus máquinas porque no están acostumbrados a utilizar ese tipo de máquinas y al no tener esa cultura, pues al final es complicado muchas veces meterte en el mercado y de alguna forma digitalizar, ¿no? Ese proceso de pasar de lo analógico a lo digital. Entonces nosotros hemos peleado bastante, pues básicamente por el sector en el que operamos. Eso un poco para que lo comprendáis. Nosotros hace unos años nos planteamos pues que de alguna manera nosotros vendemos tecnología. Ya hemos avanzado bastante en el proceso de digitalización vendiendo nuestras máquinas a los clientes, pero queríamos dar un paso más, ¿no? Y empezar a, de alguna manera, capturar los datos de todas nuestras máquinas y crear una arquitectura que nosotros no teníamos. Teníamos un desastre con nuestros datos y nuestro cliente no era capaz ni de hacer un mantenimiento ni de hacer un seguimiento y nosotros tampoco, porque no teníamos esa estructura dentro de la empresa organizada. Y pues nos pusimos a trabajar en ello y creamos una infraestructura en la nube, a la que hoy llamamos el cloud de ginología. Y bueno, creamos una base de datos en MongoDB, pues por motivos técnicos decidimos hacerlo en la nube y no on-premise. Y eso nos ha ayudado porque a día de hoy, y una vez hemos empezado a cursar el programa de inteligencia artificial, pues ya teníamos de alguna manera un recorrido hecho, que es decir, ya tenemos una arquitectura implementada dentro de la organización, ya estamos capturando datos, ya tenemos sensores, ya tenemos PLCs, IoTs y distintos aparatos que ya hemos conectado en nuestras máquinas y ahora lo que queda de alguna manera es estructurar todo eso y ser capaces de pues subirlo, ¿no? O de alguna manera conectarlo a lo que luego lleva los modelos de pues, mantenimiento predictivo, machine learning o todo lo que conlleva la inteligencia artificial. Entonces, bueno, habíamos empezado con eso, pero ya os digo, estábamos en un nivel muy inicial porque no hemos sido capaces de focalizarlo hasta ahora, que ya os lo contaré más adelante, no me voy a anticipar. Pero bueno, para que lo entendáis, sí que empezamos el proyecto teniendo esa arquitectura montada que la montó nuestro equipo de software y de IT y por lo menos pues toda esa base de datos de recoger o recopilar los datos de nuestras máquinas, que realmente no son nuestras máquinas, son máquinas que nosotros vendemos a nuestro cliente, pero nosotros recogemos esos datos y los tenemos de alguna forma en la nube en tiempo real. Y sobre todo, para que lo entendáis también, nosotros lo habíamos enfocado hacia la producción. Es decir, nosotros lo que queremos de alguna manera es ofrecer, o queríamos, ¿no? Ofrecer al cliente una aplicación para que él pueda ver en tiempo real la producción que él está haciendo. Es decir, cuántas prendas he producido, cuál es la eficiencia de mi máquina y que pueda hacer un control de su producción. Pero una vez hemos empezado a cursar el programa, ahora tenemos otro foco que luego os contaré. Ay, qué tensión, qué nervios. ¿Cómo dejas ahí el to be continued, ¿no? José Luis. Bueno, pues nosotros ya habíamos, como he dicho antes, mi jefe era muy inquieto, nuestro CEO es muy inquieto y ya habíamos empezado 2 pilotos
que fracasamos, y ahora estamos en la versión 2 de los mismos 2 pilotos, ¿vale? Uno era más de un dato de nuestro ERP, que tenía que ver más con el tratar de averiguar la predicción del dato ¿Perdón? Es que había escuchado. No, estaban tosiendo. Del precio, la evolución del precio de las materias primas, y el otro sí teníamos muy claro que una de las cosas más importantes para nuestra compañía, porque una cosa que no he dicho antes es que cuando nuestros centros productivos, hemos dicho que son 3, ella dice que tiene 5.000 máquinas, yo tengo 3, una en cada planta, ¿vale? Lo que pasa es que pasan muchas toneladas y fabricamos mucho producto en cada una de ellas. Por lo tanto, a la hora de decidir dónde queríamos trabajar, para nosotros el que no se pare una máquina es fundamental, porque estamos hablando del predictivo. Estoy hablando del predictivo porque si se para una máquina es la parada de un tercio, depende de la máquina, porque si se paraba la de Dubái, que es más grande, es un 40% de la producción de la compañía. Entonces, teníamos muy claro esos 2 casos de uso y estábamos trabajando en ello. Fracasamos, fracasamos porque nos encontramos con todos los problemas que luego nos han explicado. Veníais ya sabido. Tratamos de descubrirlo nosotros por nuestros medios y luego, conforme he ido viendo el programa, he visto de que ya estaba inventado casi todo, ¿vale? Pero habíamos trabajado en esos 2 casos de uso. Y luego, pues ahora mismo están activos y ya alguno está con casos de uso muy concretos de predicción que, como dice ella, ahora os contaré. Eso, cuéntanos. Ahora aprovechamos. Que te toca. ¿Qué tengo que contar ahora? Ahora, pues los casos de uso. Nosotros. Ya contaré. Bueno, no deja con el suspense. No, pero no hay suspense. Nosotros, como he dicho, a nosotros la parada de nuestras máquinas, yo he dicho que soy el director de operaciones, hay gente que está trabajando en el otro caso de uso que he dicho, yo no estoy en ese. Yo estaba muy interesado porque, bueno, nosotros he contado antes que teníamos tres máquinas principales, ¿no? Tenemos más máquinas, pero no son tan grandes ni son tan específicas de lo que es nuestro producto, nuestro cuadro de producto. Entonces, claro, la primera que hicimos, porque nosotros hacemos nuestra maquinaria, aunque usamos proveedores externos para que nos aporten lo que nos falta, pero nosotros las diseñamos y las construimos, era más analógica, es la que está en Granada, la primera, ¿vale? La segunda, que nació en el 2011, la pusimos en marcha en Dubái, sí era ya un sistema que estábamos más orgullosos, ¿no? Porque ya venía con PLCs, ya tenía datos, tenía un sistema SCADA. De hecho, ahí es donde hemos decidido el caso de uso, porque pensábamos que teníamos todos los datos, teníamos todo sensorizado, fantástico, vamos. Y la tercera, en el año 2017, como he dicho, en Estados Unidos, pero bueno, el proceso de funcionamiento en Estados Unidos es más complejo por otros motivos. La mano de obra, lo que esté el manpower allí, es más complejo. Entonces, nosotros decidimos ir a donde pensábamos que teníamos los datos, que era en Dubái, era la planta de Dubái. Y allí, pues, una vez que sabíamos que queríamos ir a esa máquina, elegimos un equipo de trabajo. Yo participé de forma muy activa. Yo, como director de operaciones, podía aportar muchos recursos. El hecho de estar liderando el equipo, pues iba a estar en el top de la compañía, nos iba a ayudar bastante. Yo iba a estar en el comité de dirección este tema, ¿vale? En el equipo entró también el ingeniero de planta de allí, que tenía ya experiencia en haber montado algo parecido en una planta allí en Jebel Ali, en Dubái, y metimos a la gente de IT de sistemas, porque era fundamental que ellos participaran, porque al final había que definir una arquitectura en un momento dado y nos iban a tener que ayudar, y mucho. Luego, una vez que teníamos el equipo constituido, analizamos la máquina y vimos dónde nos habíamos equivocado la vez anterior. Donde nos habíamos equivocado es que, aunque la teníamos sensorizada, los PLCs que teníamos eran muy distintos y no estaban bien comunicados. Y no solo eso, sino que por mucho SCADA que tuviéramos, solo teníamos 90 días de datos. Entonces nos encontramos con el problema de que, claro, cada día estábamos perdiendo el dato 91. Y en predicción de datos, en predicción de averías y todo este tipo de problemas, necesitan muchísimos datos. Además que, bueno, pues pierdes una cosa valiosísima.
Entonces tuvimos que decidir a dónde íbamos y entonces cogimos a un tercero, que da la casualidad de que era la empresa que nos había ayudado en la fase 1, no se había disuelto, había salido una de las personas y montamos una empresa dentro del grupo. Es decir, nuestro partner tecnológico para todo lo que ha contado Nuria de utilización de herramientas, redes neuronales y todo esto, fue una persona que ya nos conocía y conocía el problema en el fracaso, vamos, en los fracasos. Vamos a considerar un aprendizaje, esto es otro machine learning distinto, ¿no? A palo seco. Fue parte del aprendizaje. Entonces, bueno, pues ellos aportaron todo lo que nos faltaba. Tuvimos que construir también de que ellos, además yo se lo propuse a esa persona y creció esa empresa porque le propuse que no solo fueran analistas de datos, sino le dije que se convirtieran en generadores de datos. Entonces ellos mismos apostamos por un tipo de herramienta, se llama de Abeba, del grupo Abeba, porque necesitábamos una plataforma donde fueran todos los datos. Y tener en cuenta de que nosotros teníamos, pues como todos vosotros que tenéis plantas industriales, pues tenemos PLCs de muchos tipos, pues tienes de telemecánica antiguos, de Siemens, de Alan Bradley, de lo que sea. Entonces, pues la forma de adquirir los datos y de forma cruzada y tenerlo en una base de datos es muy complejo. Entonces, existía ya gente que tenía una solución para esto. Ellos tienen una herramienta, se llama System Platform, que además tiene la forma de comunicarse con cada automata, con cada PLC, y de sacarle los datos. Lo que pasa es que descubrimos el tercer problema, y era que cada programador había programado el autómata como le vino en gana, porque no estaba pensando como estamos pensando ahora. Entonces tuvimos que hacer unos diccionarios de cómo queríamos llamar a las cosas, que además eso ha dado lugar a un estándar en la compañía para futuros desarrollos, para pasárselo a nuestros proveedores. Cuando le digamos que nos programen, nosotros les decimos cómo queremos que nos programen, y así los datos fueron ordenados y se pudieron inyectar mediante estos drivers, se pudieron inyectar en nuestra base de datos. Teníamos un historian, porque es parte también de la solución que habíamos adoptado, y al tener tantísimos datos, inyectamos 4.000 señales, hemos empezado a inyectar, y ahora estamos trabajando en inyectar nuevas cosas, hasta tal punto de que hicimos bases de datos externas que decíamos, para nosotros el clima es fundamental, y nos fuimos a bases de datos externas. Lo que pasa es que, claro, siempre pilla en el aeropuerto de no sé dónde, y no es la temperatura y la humedad que a nosotros nos hace falta. Estamos desarrollando nuestras propias plataformas meteorológicas, nuestras propias instalaciones que se van a comunicar, y bueno, pues estamos facilitando lo que es ir llenando de datos que se van a ir cruzando porque nos hacen falta para predecir nuestros problemas, ¿no? Si seguimos en la historia, pues hemos estado muy contentos durante el programa, ya teníamos datos y se produjo una avería muy gorda. Y fue el primer caso de uso, pero ya aplicado, porque dijimos, bueno, a ver si ya tenemos datos suficientes. Y efectivamente, pues esta tercera parte que nos ayuda dentro del grupo Atarfield, pues empezaron a aplicar, empezamos a trabajar los técnicos, conocemos los procesos junto con ellos, empezamos a trabajar en seleccionar las señales, porque 4.000 señales son muchas señales, hay que hacer ejercicio de filtrado. Se quedaron en 400 y pico, y al final con 80 señales llegamos a la convicción, tanto con los procesos que habían hecho ellos, la gente que utiliza las redes neuronales, y nosotros que no usamos eso, usamos solo el coco y la experiencia, llegamos a 80 señales, y con esas 80 señales se hizo un modelo predictivo, se estuvo probando, se hizo machine learning para probarlo, y ahora mismo pues ese caso de uso está funcionando. Es decir, ya sí tenemos un modo de fallo que paró la instalación, tuvimos 12 o 15 horas parado, eso es una pérdida económica muy importante, y ahora mismo está usándose y está en marcha. Ya no nos ha vuelto a suceder, a veces pienso en provocarlo. Lo que pasa es que, claro, está en marcha. Han sucedido más cosas después, porque cada cosa que va sucediendo entra en un grupo de trabajo, en el que participa, es como un comité semanal en la que entran esos nuevos problemas o nuevas cosas que surgen y le vamos dando prioridad.
¿vale? Unas veces son temas de calidad que afectan al producto, otras veces son averías que paran la máquina, ese directamente sube arriba, ¿vale? Ese sube arriba se convierte en una prioridad número 1, ¿vale? Muchísimas gracias, José Luis. Te digo, porque si no, es que se nos va a pasar el tiempo, perdona. Nada, pero que me encanta porque se te ve tan apasionado que contagias la pasión. Yo ya me imaginaba ahí en Dubái y en la máquina quitando el cable. Haciendo de Gremlin malo. Pepa, desvélanos los proyectos. El caso de uso. Bueno, pues nosotros desde que empezamos un poco a cursar el programa de inteligencia artificial hay una cosa de la que nos dimos cuenta, que es un poco lo que ha explicado Carmen antes, que lo primero de todo es un poco enfocar el caso de uso o de alguna manera decidir por dónde vas a entrar en el negocio con la herramienta de la inteligencia artificial, pues según de qué manera vas a tú poder generar negocio, ¿no? Y cómo te va a beneficiar eso. Entonces nosotros hicimos de alguna manera un estudio, un análisis dentro de la empresa y bueno, pues dentro de todas las tecnologías que nosotros vendemos, el 75% de nuestro turnover es la tecnología láser, o sea, es nuestro producto estrella. Entonces, bueno, pues como os he comentado antes, el problema que tienen nuestros clientes es que no tienen esa cultura industrial y por tanto nos enfocamos hacia el mantenimiento, un poco parecido a lo que ha contado José Luis, que no tiene nada que ver porque sus máquinas son muy diferentes a las nuestras, pero al final el caso de uso es similar, ¿no? Y bueno, nuestros clientes a día de hoy y durante los 26 años que llevamos operando en el sector textil han sido reactivos y son reactivos. Eso significa pues, que cuando se les estropea una máquina, enseguida corriendo, llamando a Ginología para que les solucione el problema, para que les haga el recambio de esa pieza que se ha estropeado, porque claro, evidentemente no pueden tener una línea de producción parada, pues imaginaos tener una línea de Zara o de Levi's parada, que se hacen miles de pantalones al día, pues el proveedor no tiene espacio para que eso pase, porque al final pues es una barbaridad de dinero lo que están perdiendo. Y Ginología, pues como os he comentado antes, lo que queremos es acompañar al cliente con esa transformación digital. Lo importante es que el cliente se sienta cómodo utilizando esa tecnología, que confíe en nuestra tecnología y que quiera comprar más, ¿no? Para eso tenemos que asegurarnos de que la tecnología funciona y que no se rompe. Entonces, Ginología lo que decide en su momento es pues generar o crear un departamento de technical service, que es como nosotros lo llamamos, o de servicio postventa brutal, ¿no? Nosotros tenemos un montón de técnicos, que tenemos técnicos locales, es decir, los tenemos distribuidos por todo el mundo, y a día de hoy tenemos un técnico por cada 80 máquinas, es decir, un montón de técnicos, y además tenemos un problema con el stock de las piezas de recambio, porque no sabemos ni cuántas piezas van a fallar, ni qué piezas van a fallar, ni dónde van a fallar. Entonces necesitamos tener bastante stock y en distintas partes del mundo. Entonces al final eso pues es un gasto operativo brutal, que nosotros somos una empresa que vende CAPEX. Nuestro negocio recurrente es muy bajo, a día de hoy no llega al 5% de la cuenta de resultados total de Ginología, y nuestro objetivo a nivel de negocio es cambiar eso, generar nuevas líneas de negocio recurrente, y no solo para nosotros, sino también para darle un valor añadido al cliente y poder darle ese servicio que ni siquiera ellos están haciendo con sus propias máquinas. Pues al final a Tarfil ellos sí que hacen un mantenimiento de sus máquinas, ¿no? Incluso están haciendo un mantenimiento predictivo de sus propias máquinas. Nuestro cliente no tiene esa mentalidad, entonces queremos ayudarle y darle ese servicio nosotros, generando, pues ofreciendo un contrato full risk, es decir, nosotros pues ofrecemos un servicio de mantenimiento completo en el que pues controlamos al 100% la máquina y somos capaces de reponer y de hacer como un seguro, ¿no? Tú pagas por un seguro de tu máquina y todos los años tienes ese coste de mantenimiento, y Ginología se encarga de hacer el mantenimiento de la máquina. Hasta ahora no lo hemos podido ofrecer porque no teníamos el control de la máquina y no hemos sido capaces aún de realizar ese modelo de machine learning de mantenimiento predictivo. Y por ello nos hemos puesto a tope con eso, y es más, creemos que este caso de uso va a generar un impacto bastante grande en nuestra cuenta de resultados. Primero, porque estamos reduciendo el coste. Nuestro objetivo, ahora tenemos un técnico de campo por cada 80 máquinas, y nuestro objetivo es que en los próximos 3 años podamos tener un técnico de campo por cada 200 máquinas, es decir, duplicar nuestro parque de maquinaria manteniendo el mismo equipo de técnicos.
y después también estamos creando ya una red comercial para de alguna forma poder impactar en la mentalidad del cliente y impactar de forma disruptiva, ¿no? Porque hemos intentado que el cliente sea preventivo y que haga un mantenimiento preventivo de sus máquinas, pero no lo hemos conseguido. Entonces pensamos que si damos un salto del reactivo al predictivo, el cambio es bastante grande y creemos que realmente el cliente va a apostar por ello, ¿no? Es un poco como la gente que antes no tenía teléfono y de repente pasa el teléfono móvil, ¿no? Y el teléfono fijo nunca lo han utilizado. Entonces es un cambio drástico, pero que creemos que realmente puede impactar, y sobre todo ahora con el boom de la industria 4.0, de la inteligencia artificial y un poco también lo que comentaba Nuria. Entonces, bueno, eso es un poco la reflexión de por qué hemos elegido ese caso de uso. Y bueno, una vez nos metemos en el programa, que somos capaces de comprender todo eso gracias al programa, porque antes, pues, de alguna manera concebíamos el concepto de inteligencia artificial, Big Data, como algo que era súper importante y como algo que queríamos hacer, pero era un concepto muy etéreo, ¿no? Como que no éramos capaces de aterrizarlo. Y pues gracias al programa hemos sido capaces de aterrizarlo. Sí que tuvimos una experiencia hace 2 años con el tema del mantenimiento predictivo, porque como os había comentado, empezamos a realizar toda esa arquitectura en la nube y esa infraestructura para poder recopilar los datos y tener una base de datos de ginología. Y cuando ya teníamos eso montado, pensamos, pues ahora que tenemos los datos vamos a intentar hacer un caso de mantenimiento predictivo. Pero cometimos muchísimos errores y fracasamos. Y los errores que cometimos fue primero que no creamos un equipo y no alineamos a la organización. Decidimos que esto era un tema que teníamos que dejar en manos del equipo de software y de IT, porque ellos eran los que controlaban la arquitectura de la nube, los que habían creado la infraestructura, los que sabían cómo estaba el formato de los datos y, por tanto, los demás no tenemos nada que ver ahí. Entonces, lo dejamos en manos de ese equipo. Si me estoy alargando, me avisas. Vale, corto ya. Voy a empezar a hacer como en los programas de radio. Muchas gracias, Pepa. Perdón. Acabo ya. No, sí. Bueno, y entonces, básicamente lo que hicimos fue tirarnos a la piscina y creamos una infraestructura de test modelando con un algoritmo de machine learning, pero claro, lo que hicimos, en vez de pensar qué problema tengo y qué componente quiero monitorizar para que no se me pare la máquina, lo que pensamos fue, vamos a crear este algoritmo, vamos a meter los datos que tenemos y a ver qué sale, ¿no? Y evidentemente nos dimos cuenta, 1, de que no teníamos datos suficientes, 2, que nuestros datos no tenían calidad, y 3, que como todo lo habíamos enfocado hacia la producción, el cliente no confiaba en nosotros y se pensaba que queríamos conectar su máquina para robarle los datos, y no era así lo que quería, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, ahora pues lo hemos enfocado completamente distinto, le hemos puesto un foco, hemos cogido un caso de uso y hemos dicho, hay un componente esencial en el láser, que es el tubo láser, que si falla, el láser no funciona, por lo tanto vamos a centrarnos en ese componente, y para que ese componente, o para yo saber qué problema tiene ese láser o la causalidad, ¿no?, de por qué falla, necesito X señales. Entonces voy a monitorizar esas señales, si las tengo fenomenal, pero si no las tengo voy a hacer una acción para sensorizar, porque no tiene sentido modelizar si no tengo esos datos. Y bueno, hemos creado también un equipo, que no me voy a alargar más. No, pero me llama la atención porque habéis sido los dos, los que trabajáis con las maquinitas, a destacar la importancia de contar con un equipo cualificado y que sepa. Súper importante. Sí, porque te puedes empezar a entrenar el modelo y mira, qué bien. Sí. Goyo. Dinos sobre tu caso. Aquí hemos juntado además con la siguiente pregunta que os quería formular acerca del futuro, ¿no? Los siguientes pasos. Como ya lo habéis comentado, vale. Si quieres incorporarlo también, Goyo. Bueno, en principio, enhorabuena, Carmen, creciendo. Cristina, creo que habéis calado hondo en las bases del programa, ¿no? Porque quizás en nuestro caso también el enfoque era un poco similar al de ellos. Y creo que es la parte importante que hay que aprender del programa, ¿no? Primero, yo creo que la base principal es capacitarte, ¿no?, a entender las cosas, porque muchas veces nos hablan de inteligencia artificial, hemos leído artículos, pero realmente no tenemos muy claro cómo estructurar las cosas, ¿no? Ellos han hablado de situaciones, experiencias vividas fallidas, yo creo que son experiencias vividas y aprendizajes, más bien. Pero es cierto que el programa te da visión, ¿no? Y esto es importante, ¿no?, de cara a próximos programas o a próximos retos que cada uno nos pongamos. Tener una visión clara de dónde nos estamos metiendo y qué necesitamos. Por lo menos esta es la parte importante, yo creo, del programa. En nuestro caso, no estaba más orientado al tema del mantenimiento predictivo, está más orientado a la predicción de la demanda. De hecho, como he comentado antes, hicimos unos pinitos
por desconocimiento, ¿no? Teníamos datos, pero no sabíamos cómo aplicar los modelos y colaboramos con la universidad. Pero claro, con el programa le hemos puesto orden, ¿no? Y poner orden significa, oye, vale, bien, tenemos datos, aplicamos unos modelos base, pero esto hay que darle formato para que luego sea realmente, bueno, pues una gestión útil para el negocio, ¿no? Porque al final, si ponemos todos el foco en este tipo de tecnología, seguramente que en cada una de nuestras empresas estamos esperando esto, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar en nuestro negocio, ¿no? Tiempos de parada, servicio al cliente, etcétera. Nosotros nos hemos ido más a la predicción de la demanda, y la predicción de la demanda para nosotros con productos de corta caducidad tiene una componente muy clara. El primer lugar es producir, y producir de forma eficiente. Eficiente al final significa utilizar el menor número de recursos posibles, y recursos significa tiempos de paro, etcétera, y eso se llama organización industrial, ¿no? Que a veces no se consigue tan fácil, ¿no? Sobre todo en el modelo de negocio que tenemos, donde nuestros pedidos entran un día y tenemos que proveer del servicio al día siguiente, ¿no? Pues el modelo de la predicción de la demanda nos ayudaría a tener un poco de visión, ¿no? Sabemos que no es un modelo complejo, porque obviamente predecir la demanda significa intentar acertar, pero hay muchas componentes que a lo mejor y variables que no tienes a mano para poderlas incluir en el modelo, ¿no? Pero por lo menos hacer el intento. Una vez que hablamos de optimizar una fábrica y ser más eficientes, también hablamos de residuos, ¿no? Por ejemplo, también un tema ambiental. Si producimos por exceso algo que no debíamos, muchas veces eso no puede salir a mercado. Si no sale a mercado, es lo mismo que en un restaurante cuando tienen un excedente de comida. Al final eso es un desperdicio, ¿no? Y ese desperdicio también hay que trabajarlo. La predicción de la demanda nos puede ayudar a reducir ese desperdicio. Y por otro lado estamos la tercera variable, que es el servicio al cliente. Todos estamos en las compañías que trabajamos para dar servicio a nuestros clientes y ser eficientes en ese servicio, es decir, que se corresponda realmente lo que los clientes nos piden con lo que realmente les servimos, ¿no? Aportando todos los valores de calidad, etcétera, etcétera, que cualquiera de nuestros clientes espera, ¿no? Entonces yo creo que este modelo de predicción de la demanda, en nuestro caso, nos pone de manifiesto que se pueden mejorar variables en esos tres ámbitos, ¿vale? De servicio, de optimización y eficiencia, del desperdicio como tal, ¿no? Si yo fabrico por exceso, como he dicho, pues es algo que no aporta nada, ni a nosotros ni al cliente, a fin de cuentas es un desperdicio. Entonces vamos a trabajar, pues estamos trabajando en este modelo, orientados un poco en las bases del programa y poniendo bases precisamente por eso, para que la calidad del dato sea la óptima, para que trabajemos con información coherente, para que estructuremos y estandaricemos la información de una manera ordenada. Y yo creo que el programa nos aporta esta visión, ¿no? Que creo que es lo más interesante. Pero todo se mueve en dos variables. Primero, en una variable de negocio, obviamente, que todos tenemos que tener siempre presente, que hay que mover. Y luego, por otro lado, pues en la variable de tener equipos multidisciplinares. Esto es importante. Yo soy de la parte de IT. Muchas veces los proyectos de tecnología siempre han sido, no, esto para el equipo de IT, que hablan raro, ¿no? Como pasaba en el equipo de... Esto lo saben los de tecnología. Y ya esto yo creo que es un cambio que hay que plantear, que no es así. Los equipos deben ser de tecnología, obviamente se necesitan por las infraestructuras, por el cloud, por lo que queramos, por los conectores, por las bases de datos. Se necesita gente de negocio que aporte esa visión, y se necesita gente de la parte de pie de campo en la parte industrial, porque al final ellos también tienen una visión que a veces ni la gente de negocio la conoce y los de tecnología menos todavía. Entonces dices, ostras, si monto un equipo suficientemente robusto dentro de la compañía con una pequeña hoja de ruta, ya sé que Carmen nos ha dicho que no la hemos cumplido, pero bueno, estamos en ello. Con una hoja de ruta clara, seguramente que surgirán más proyectos de inteligencia. La transferencia de conocimiento, ¿no? Entre equipos es clave. Entonces, y ya para terminar, porque ya no nos queda casi tiempo, hablando de lo que os ha resultado el programa y de las necesidades, aquí tenéis el recorrido y la experiencia, a aquellas empresas que quieren incorporarse al siguiente programa de 2022, ¿qué les recomendaríais? O sea, ¿qué os ha aportado el programa y qué les recomendaríais de hacer de deberes un poquito? bueno, Aquí vosotros, como ya habíais fracasado, ya os habéis ido dando cuenta, ¿no? Pero ¿qué cosas les diríais? Mira, yo iría trabajando por esta línea o por esta otra, o
iría trabajando ya la co-creación de equipos, ¿no? Bueno, yo no me quiero repetir mucho, pero creo que es importante aprender, evidentemente. El programa te sirve para esto, para aterrizar ideas, a lo mejor conceptos que tú los tenías ahí, pero no los habías interiorizado, ¿no? Lo siguiente es siempre tener una visión de negocio, es decir, pensando en el negocio, qué es lo que realmente puede hacer palanca dentro del negocio, ¿no? Esto es una reflexión que se puede hacer desde el comité de dirección, participando los CEOs en el programa, que también han estado involucrados, en nuestro caso está involucrado, y también conociendo un poco los detalles, ¿no? Que a veces hay palabras técnicas que obviamente ellos no digieren porque no es su rol, ¿no? Pero sí que es importante que tengan esa visión, ¿no? Y por otro lado, un equipo multidisciplinar. Es que al final creo que si no nos ponemos todo de manifiesto, cada uno tenemos una visión un poco diferente, ¿no? Y tendemos siempre a que nuestra visión sea la que hace palanca, ¿no? En el proyecto, y yo creo que no es así. Creo que los trabajos, si los hacemos en conjunto, son más eficientes y funcionan mejor. Sí, colaborar y co-crear. Y Pepa, hablabas, Nacho Villoc del BBVA siempre dice: lo que no da cash suena cachondeo, ¿no? Que muchas veces se inicia, y muchas veces, por eso aquí hemos insistido en el programa de empezar con pequeñas, ¿no? Pruebas de concepto puntuales, de ver si falla, que no impacte tan grande, ¿no? Que el impacto sea más mínimo. ¿Y qué recomendarías? Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir, que es gracias a Creciendo por el programa, porque la verdad es que a nosotros nos ha ayudado mucho. Hay dos cosas muy importantes de las que yo me llevo del programa, y incitaría a todo el mundo que lo hiciese, a que ojalá se lo lleve también. Lo primero es que Ginología pues se lleva un poco lo que comentaba antes, ¿no? de ponerle foco al proyecto de inteligencia artificial que queremos implementar dentro de la casa, ¿no? Porque lo que comentaba de que al final la inteligencia artificial y todos estos conceptos, que son conceptos pues que estamos al día en ellos, pero que no somos capaces de aterrizarlos y de realmente ejecutarlos dentro de la empresa, y pues haciendo un análisis de tu negocio y realmente escogiendo, ¿no? El caso de uso que realmente va a generar un impacto, y creando ese equipo, la verdad es que pues pones el foco, y en eso te ayuda mucho el programa de Creciendo. Eso por un lado. Lo segundo es que yo me llevo pues a gente como Goyo, como José Luis, empresas que al final están también iniciándose o que ya han iniciado algunos proyectos de inteligencia artificial, algunos incluso han ejecutado y tienen éxito con sus casos de éxito, o sea, sí, con los casos de uso, perdón. Es más, nosotros ya hemos contactado con Atarfil y queremos ir a verlos porque nos parece una pasada que ya hayan podido ejecutarlo y han tenido éxito con el mantenimiento predictivo. Pues al final aprendes y te inspiras mucho de ellos. Entonces os incito a que, si hacéis el programa, habléis con las otras empresas, os intereséis por conocer qué es lo que están haciendo ellos y cómo lo están haciendo, porque ayuda mucho a comprender también cómo lo haces tú dentro de la casa. Y luego al final, pues que yo no os voy a recomendar que lo hagáis o que no lo hagáis, ¿no? Yo lo que os voy a recomendar es que si lo hacéis, hay dos cosas importantes. Uno, que involucréis a la dirección general, porque al final no que lo haga, que lo curse el técnico y que el técnico se lo cuente al CEO, ¿no? Que se involucre, que entienda lo que es la inteligencia artificial, que entienda el concepto y que se empuje el proyecto desde arriba, porque si no se empuja desde arriba nunca se va a ejecutar. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es que hay que dedicarle tiempo. Yo si lo volviese a cursar a día de hoy, le dedicaría mucho más tiempo del que lo he dedicado. Es importante prepararse cada sesión y después de cada sesión trabajar con tu equipo en tu caso de uso, porque al final si haces el programa es para poder sacar el máximo jugo del programa, y bueno, pues entonces es un poco lo que yo... Has señalado algo muy importante, la creación de ecosistemas, ¿no? Que aunque mi empresa, mi sector sea diferente, igual aprendo, ¿no? Sí. De otras áreas. Yo hoy he aprendido mucho con Goyo. en 10 minutos he aprendido mucho. Qué bueno. Así que José nada, Luis, eso ¿qué recomendaciones das? Bueno, la principal recomendación está sucediendo ahora, es decir, es informarse, porque yo mismo puedo decir que cuando he dicho antes que fracasamos la primera vez, yo no sabía ni siquiera que estaba haciendo algo de inteligencia artificial, para que lo sepáis. Es decir, a mí me habían dicho que íbamos a hacer un proyecto de Big Data, y cuando mi jefe me dijo de participar en este programa, me dijo: José Luis, tienes que participar conmigo en un programa de inteligencia artificial. Lo primero que hice fue meterme en Amazon y me compré un libro para enterarme exactamente qué era. Y bueno, ya vi que sí, que había estado participando en algo así. Es decir, informarnos, saber dónde estamos.
para que no lleguemos y bueno, pues luego le sacamos mucho más provecho a todo el programa, ¿vale? Es decir, es muy amplio, es algo que están haciendo, no, está ahí, lleva mucho tiempo, ya nos lo ha explicado Nuria antes, esto lleva mucho tiempo, pero es que hay una dificultad muy grande, es decir, ¿cómo trasladamos todas esas cosas que nos cuentan y que leemos y que vemos a tu empresa? Eso va a ser lo difícil, ¿eh? Es decir, es un traje, a ver cómo haces el traje, porque si no vamos a fracasar. Y hay que tener mucha inventiva y hay que ver cómo se adapta y demás. Entonces, mi recomendación sí es participar, ¿eh? Mi recomendación es participar y comentarlo con mucha gente, comentarlo con los equipos, que la gente sepa, porque te van a dar ideas. Y de aquí, además, a nosotros nos están surgiendo ideas de qué otras cosas podemos hacer en la compañía. Tenemos datos, pues como todos tenemos un RP, todos tenemos muchos datos y están riendo, están muertos de risa. Entonces, yo sí recomiendo hacer el programa y sobre todo informarse porque será mucho más enriquecedor, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un honor ser parte de este programa y si tenéis alguna pregunta, la audiencia, aquí, ¿no? Pues nada, esto es maravilloso ya formar parte del ecosistema creciendo y ya cedo el turno de palabra a Rafa. Muchísimas gracias, un aplauso para... Si queréis, no os levantéis, voy a ser muy breve. Sí, voy a ser muy breve. Yo la verdad es que daros las gracias. Cristina, Carmen, o sea, la labor que hacéis es excepcional y que lo sepáis que todos los colaboradores creciendo son pro bono, o sea, que la dedicación, Carmen, que le has dado y un poco viendo lo que dicen las empresas, no puedo estar más agradecido desde Creciendo que por todo lo que nos ayudas, ¿vale? Y extensible a todos los colaboradores que te han ayudado con el programa. Entonces, voy a hacer un mini resumen, ¿vale? De todo lo que hemos hablado. Lo que pasa es que tengo tantas páginas, ¿no? Pero hablamos, o sea, vivimos en una sociedad que tiene bastantes retos. Me parece, perdón, que lo toca apuntar, ¿no? Que tiene bastantes retos. Pero al final estos retos lo que nos llevan a una generación de una cantidad ingente de datos, ¿no? Hay 3 países digitales, IoT, cada vez hay 6 dispositivos conectados por personas. Y esta cantidad ingente de datos nos lleva a la 4ª revolución industrial, que está transformando la sociedad. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Menudo misterio. Pues es la inteligencia humana aplicada en las máquinas. Básicamente es transversal, invisible, ubicua, escalable, compleja, actualizable y predice el futuro. Es decir, es la electricidad de nuestra época. ¿Y por qué ahora hablamos de inteligencia artificial? ¿Por qué esto ya empieza a tener un uso práctico? Porque tenemos muchos datos que generan un valor económico, porque tenemos la disponibilidad de la capacidad computacional y porque tenemos modelos de aprendizaje, con lo cual se están reduciendo las barreras de entrada. Además, cada vez hay más mecanismos que nos facilitan la aceleración de este tipo de disciplinas. Y además esto es una oportunidad de negocio. Una estrategia de inteligencia artificial tiene que tener varios elementos, no voy a entrar en ellos. Pero, ¿qué es lo importante para implementar una empresa? Lo primero es entender dónde puede tener un impacto, datos, centrarnos en los datos, el histórico, tener un diccionario de datos y priorizar casos de uso, ¿no? Aquí hemos hablado de casos de uso que puede ser de mantenimiento, para predecir el mantenimiento o para predecir la demanda. Hay otros tipos de casos, como puede ser la venta cruzada, la tasa de abandono o incluso un caso que estaba haciendo SATEC en su día que era más orientado a personas, ¿no? ¿Y qué pilares tiene que tener un programa de inteligencia artificial para no fallar? Identificar las necesidades de negocio y trasladarlas a algo que pueda ser monetizable, datos, tener datos y que muchos están dentro, simplemente hay que saber medirlos, tener una plataforma que sea global y muy importante cómo se gobierna, organización, un equipo que no solo puede ser tecnológico, sino que tiene que ser una combinación de perfiles y que nos permitirá abrazar un cambio cultural y tener una visión más allá, y todo esto lo tenemos que hacer de una manera ética y sostenible. Y yo esto es todo lo que he visto, aparte de los casos magníficos. Así que no me quiero extender mucho más y simplemente quería daros las gracias y daros las gracias a los 3 participantes. Así que muchas gracias.